a hablar sobre las diferencias entre franquicias y real estate y qué les conviene a ustedes como inversionistas. Bueno, antes de creo que iniciar a comparar, creo que hay que definir un poco qué es real estate porque eso es muy ambiguo. Real estate puede ser cualquier inversión inmobiliaria, ya sea hacer flipping, ya sea desarrollar como construcciones, ya sea comprar y rentar, cualquiera de esas cuestiones sería como de la categoría de real estate. Y lo que queremos definir aquí un poco es como las diferencias, los pros y los cons de cada uno, porque cada uno pues tiene ventajas y desventajas. Algo que la gente suele confundir o que por ahí no está tan entendido es que real estate tiene una parte que es el manejo de propiedades. O sea, son dos cosas que pueden ser distintas. El manejo de propiedades es justamente tener una cartera de propiedades que vos vas a ir rentando y vas a ir manejando y viendo que esas propiedades funcionan de manera correcta. Real estate puede ser otras cosas como lo que mencionó anteriormente Jaime. Sí, o sea, aquí lo que creo que es importante para ustedes, especialmente si están buscando invertir en Estados Unidos, es que inviertan en base a cuál sea su meta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, real estate no suele ser una inversión activa. Entonces, para cuestiones de visa de inversionista, puede que real estate por esa cuestión no sea muy viable. Ahora sabemos que hay proyectos de real estate que ofrecen para la visa de inversionista, pero no es garantizado. Incluso hemos escuchado de muchos de estos programas que son muy famosos de real estate y visas de inversionista han tenido negaciones. Si uno emigra a Estados Unidos y busca obtener algún tipo de negocio o de inversión que funcione como ingreso principal familiar, o sea, que mantenga a la familia, puede que real estate no sea la mejor opción. En cuanto a números, digo, en términos generales, vos vas a tener una rentabilidad que va a rondar del 8 al 10% anual con una inversión de $250,000. Por lo tanto, probablemente ese dinero que genere la propiedad no te alcance después para poder mantener una familia, salvo que tengas alguna empresa o algún negocio que vos vayas recibiendo utilidades y puedas ir sustentando económicamente a tu familia en Estados Unidos. Claro, o sea, con una inversión de $200,000, básicamente yendo a la rentabilidad promedio más alta, que son a lo mejor el 10%, estamos hablando de $20,000 anuales. Con $20,000 anuales en Estados Unidos no vas a vivir con tu familia. Y eso que me estoy yendo al lado más optimista de la inversión. Sin embargo, con las franquicias con $250,000 hay un montón de opciones que pueden generar $200,000 en un año. Sí. Igualmente, algo importante para aclarar también es que por más que vos tengas esos $200,000 para invertir en franquicias, digo, también es importante mencionar que hay que considerar un capital aparte para sustentar a tu familia hasta que esa franquicia obviamente arranque a generar dinero, o sea... Claro. O sea, ahí lo que es importante es contemplar esto, ¿verdad? Aunque vayas a invertir en una franquicia donde toda la inversión sea $200,000, $250,000, ninguna franquicia del día uno va a producir suficiente para sustentar a ti y a tu familia en Estados Unidos. O sea, vamos a decir que en promedio un número como medio realista va a ser que vas a necesitar como unos $5,000 para ti y tu familia. Es un número promedio en Estados Unidos. Mensuales, sí. Necesitas poder producir esa cantidad, que el negocio produzca esa cantidad, y eso no va a pasar desde el día 1. Entonces lo que Abril menciona mucho es como, ok, ahí está la parte de la inversión, pero también hay que contemplar los costos de vida de vivir en Estados Unidos, y la franquicia no te los va a dar directamente el primer día. Hay casos en que sí, pero a mí me gusta ser más conservador y decir que no va a pasar en los primeros meses y contemplar, ya sea que tengas ese flujo mensual o que tengas ese colchón en Estados Unidos, una cuenta de banco. Sí. Para mí, otra cuestión importante a aclarar es que ustedes como inversionistas deben de considerar cuál es el nivel de riesgo con el que se sienten cómodos. Porque puede que real estate puede que funcione para una visa de 2, pero no es el caso o no es el camino más seguro a una visa de 2. Entonces, si es algo que están contemplando, digo, es necesario que se sienten a sopesar internamente si es una decisión con la cual ustedes se sienten cómodos. Y mencionamos esto porque hemos tenido clientes que han invertido en real estate y después le han denegado la visa y han tenido que arrancar de nuevo, o sea, tienen que vender las propiedades,
volverse a capitalizar e invertir en una franquicia o en un negocio desde cero, pero obviamente eso tras el proceso 2 años a tu llegada a Estados Unidos. Sí, sí, y esas son cosas que hablamos normalmente con todos ustedes que hacen una consulta con nosotros, están viendo si hacer real estate o franquicias, es como definimos todos estos, muchas veces estos criterios que hay que contemplar, que a lo mejor no están contemplando, ¿no? O sea, que para la visa el real estate puede ser más inseguro a una aprobación. Sabemos que las franquicias les gusta mucho a los consulados y a las embajadas. También pues va a ser un activo que te va a producir para vivir en Estados Unidos. La gran diferencia, o sea, ya vamos a hablar creo que un poco de pros de real estate contra las franquicias, porque creo que es importante como mencionar los dos lados de la balanza. Es, por ejemplo, real estate suele ser una inversión mucho más segura, ¿verdad? En una cuestión en que normalmente el activo siempre va a valer muy cerca de lo mismo o no hay, o sea, y en Estados Unidos suele haber una plusvalía constante, gradual. Y en una franquicia el negocio puede fracasar y puedes perder todo el dinero. Algo ahí que en última instancia también es importante decir, por ejemplo, este cliente que estábamos mencionando, ok, la visa se la negaron, pero él tiene algo tangible para vender. Uh-huh. Si a vos te niegan la visa con una franquicia, no hay capital tangible para revender, salvo, no sé, alguna van o alguna maquinaria que hayas comprado. Sí, digo, y sí hay, o sea, sí se puede vender la franquicia, ¿verdad? Todas las franquicias son aunque te esté yendo mal, lo puedes vender, pero puede que lo vendas a pérdida. Exacto. ¿Verdad? Sí, aunque te vaya muy mal una franquicia, puedes vender ese negocio, ¿verdad? En Estados Unidos es muy normal la venta y la compra de negocios existentes, pero sí puedes perder el valor. A lo mejor tú le invertiste $150,000, voy a decir un caso así muy... a lo mejor invertiste $150,000 y a lo mejor la franquicia la puedes vender como en 50, 60, 70, depende de qué franquicia, qué activos tengas, etc. Pero con real estate normalmente es muy difícil perder tanto dinero, al menos que hagas como flipping y tengas muchos errores, pero normalmente son inversiones más seguras en una cuestión de riesgo del dinero. Pero también en cuestión a potencial, real estate nunca va a producir demasiado, ¿verdad? Entonces tienes que considerar todas esas cosas y también debes de considerar qué es lo que quieres hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Porque si tu meta es nada más tener una visa inversionista y no generar patrimonio en Estados Unidos, pues real estate puede ser bueno, ¿verdad? Obviamente existe ese riesgo de te van a aprobar la visa, etc. Pero ahora, si tú quieres emprender y poner un negocio y crecer, puede que franquicia sea una mejor opción, ¿verdad? Porque la franquicia te va a ayudar a escalar el negocio. Otra cuestión que nos gusta mucho, franquicias para ese inversionista, es que la franquicia te permite que aprendas el sistema americano de cómo hacer negocios, de cómo emprender, cómo debes de vender, cómo hacer el marketing. Y ahí puedes ir construyendo ya otros negocios, pero la franquicia fue, aparte que te dio la visa, fue esa escuela en negocios, en emprendimiento en Estados Unidos. Sí, creo que como para concluir un poco, es importante englobar. El perfil de real estate puede ser bueno para alguien que tiene mucho capital disponible, de $250,000 para arriba, no necesita recibir rentabilidad o utilidad de ese negocio para sobrevivir. Uh-huh. Puede o no puede querer la visa, y en el caso de que quiera aplicar a la visa, se siente cómodo con un nivel de riesgo un poquito más alto. Creo que ese sería como el perfil al que nosotros, si vos lo ves en una consulta, le dirías, ok, puede que real estate funcione para vos. Sí, o sea, yo muchas veces lo que les digo es como, si quieres nada más tener la visa inversionista y no quieres estar activo en ningún negocio, real estate es probablemente la manera o lo más idóneo, o sea, el camino más idóneo. Pero si quieres crear un patrimonio, quieres generar ingresos constantes, quieres que el ingreso, lo que esté produciendo en Estados Unidos, viva tú y tu familia de eso, probablemente una franquicia va a ser una mejor opción. Y es eso, ¿no? O sea, véanlo de esta manera y simplificando todos estos puntos es
Con $200,000 en real estate no vas a generar más de $20,000 anuales. Y hay franquicias de $200,000 que te pueden generar $1,000,000 anuales. Entonces, esa es de la gran diferencia en cuestión a potencial de ingresos. Otra cosa que también es muy importante es que hay franquicias que están relacionadas al real estate, ¿no? O hay clientes que, por ejemplo, compran una franquicia de remodelación y aparte están haciendo proyectos inmobiliarios, y ahí es donde como los dos mundos se juntan y puedes hacer como un mix de hacer inversiones inmobiliarias y aparte tener una franquicia de algo relacionado a esa remodelación, de real estate, de manejo de propiedades, etc. Creo que ahí entra de lleno lo que vos decías antes de utilizar a la franquicia como una escuelita. Sí. Porque muchas veces ese suele ser el primer paso que dan los clientes. Cuando un cliente llega a consulta, nosotros siempre preguntamos cuál es el objetivo final de todo esto. No es la visa de 2, no es la franquicia, cuál es el objetivo último de todo este proyecto. Y si está vinculado a, por ejemplo, hacer flipping o hacer inversiones en real estate, muchas veces ese puede ser el primer paso. Entonces, entras en el sistema americano, tenés un know-how que te protege, aprendés y entendés cómo se mueve el mundillo en Estados Unidos de esta industria en particular, y después puedes dar el paso de hacerlo de manera individual vos solo. Obviamente tu abogado también tiene que estar al tanto, sobre todo si hay una visa de 2 de por medio. Si llegan a tener más preguntas o cuestiones vinculadas a esta industria en particular, nos encantaría poder respondérselas, así que tienen los comentarios de YouTube abiertos, nos pueden escribir o nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.